Hoy nos acompaña Antonio López. Voy a hacer una breve presentación suya. Antonio López es malagueño, voluntario de la Cruz Roja desde el año 2000 y además de ser fotógrafo, estudiando fotografía, ha desempeñado en esta organización toda clase de actividades y trabajos. Es decir, trabaja en socorro y auxilio, ha trabajado en enfermería, ha trabajado en temas de medio ambiente y es un grandísimo conocedor de la institución. Tanto es así que generalmente cuando la Cruz Roja quiere hacer una presentación a un grupo de personas sobre qué es la Cruz Roja, suele acudir a Antonio. Hoy han preparado para nosotros en especial lo que llaman la formación básica institucional, una versión abreviada, en la cual nos van a explicar qué es la Cruz Roja y sobre todo cómo trabaja la Cruz Roja. La Cruz Roja, lo que ocurre es que todos sabemos lo que es la Cruz Roja, todos tenemos perfectamente identificado el símbolo de la Cruz Roja. Es un símbolo de reconocimiento universal. Sin embargo, desconocemos todas las labores que hace. Creemos que a lo mejor es solo de enfermería, que es solo de ayudar a los pobres, que no, hacen un montón de cosas, que es lo que nos va a explicar Antonio. ¿Cómo surge Cruz Roja? ¿O cuándo? Vamos, más que cómo, ¿cuándo? ¿Desde cuándo tenéis conocimiento? Fue una batalla en 1850 y tanto. 1850 y tanto. Una batalla y a raíz de ahí uno lo explicaba. Algo leí, algo leído, ¿no? Por ahí detrás, a ver, esto podemos hacerlo de dos formas. O yo cuento la chapa y al final os dormí, de aquí las horas que son, todo el mundo cansado después de la jornada y demás, y quiero también que sea un poquito participativo. Yo os voy a dar algunos pies, algunas preguntillas y demás. Por aquí dicen 1850 y tanto. ¿Se ha pasado? ¿Se ha quedado corto? ¿Existe de toda la vida? Creo que al principio de la Primera Guerra Mundial. Al principio de la Primera Guerra Mundial. Por aquí, 1874. Bueno, pues el hecho de que yo esté aquí hablando se lo debemos a este hombre, Henri Dunant, que en 1859, no iba tampoco desencaminado. Henri Dunant era un empresario suizo, pertenecía a la clase de la burguesía, que como os recordáis un poquito, pues la burguesía se estaba siempre haciendo negocios, buscando empresas, tal, y se movía por toda Europa y parte de Asia, pues el tema abriendo negocios. Y se dirigía hacia Italia para entrevistarse con el emperador Napoleón, que estaba en guerra con el ejército austriaco. Y el 24 de junio de 1859 se queda en la localidad de Solferino, el ejército austriaco y francés, en una batalla que se conoce como la batalla de Solferino, pues dejó bloqueado, no le permitió avanzar. La guerra en aquella época tenía una serie de normas bastante distintas a las que conocemos. Se combatía principalmente entre la salida y la puesta de sol y demás, y por intentar conseguir un terreno, un territorio, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que al anochecer, cuando se puso el sol, más de 40.000 personas, más de 40.000 soldados de uno y otro bando, pues eran abandonados a su suerte. Los pocos escasos recursos sanitarios de ambos ejércitos no se atrevían o no avanzaban a atenderlos. ¿Por qué? Porque la guerra era una guerra de desgaste, que cuantos más útiles o personas le quitases a un bando, mejor para ti, al bando contrario, mejor para ti. Pues eso se convertía en que personas eran y el que podía volver por sus medios, tal. Dunant, que eso no lo concebía, pues se quedó impresionado, se dirigió a la localidad de Solferino, movilizó, alquiló carruajes y demás, movilizó a la gente que le quiso ayudar, se regresó al campo de batalla y atendió a todas las personas que pudo, dándole una pequeña asistencia. No los salvó a todos, pero sí les dio un poquito de dignidad. Ese hecho a Dunant lo dejó muy marcado. Y años más tarde, en 1862, publicó un libro que se llamaba Recuerdo de Solferino, donde recoge todas las vivencias que tuvo ese día y plasma por primera vez la idea de crear en tiempos de paz sociedades de socorro
para atender en tiempos de guerra, a intervenir en esos campos de batalla y atender a esas personas heridas, indistintamente del color de la casaca que llevasen. Dichas sociedades pues estarían llevadas por voluntarios perfectamente formados y cualificados para ese trabajo y ya os digo, para ayudar donde fuese necesario. Esa idea, estamos a finales del siglo XIX, había un movimiento político, social, de cambio, estamos finalizando el siglo y demás, y esa idea pues hubiese sido una más de las muchas que se dieron en aquella época. Pero esa idea fue recogida por 4 personas más conocidos de Dunant, que se encontraban otros empresarios, políticos, otros militares, que más tarde conformaron el Comité de los 5 y utilizando sus influencias llegaron a convocar el 8 de agosto de 1864 lo que se conoce como la primera conferencia diplomática de Ginebra, ¿vale? 1800, la fecha no... La fecha, yo lo tengo que mirar cada vez que doy la formación, no se me quedan, son tantas, en la que 24 representantes de 16 países europeos pues fueron a discutir sobre alguna serie de iniciativas que propusieron el comité basados en las ideas de Dunant. De esa primera conferencia se firma lo que es conocido como el primer convenio de Ginebra. Los convenios de Ginebra ya sí nos van sonando un poquito, ¿no? Pues el primer convenio, los convenios de Ginebra no son más que las normas que deben de cumplir los estados, todos los estados, a la hora de entrar en conflicto bélico, ¿vale? Pues el primer convenio, como ideas principales, la idea principal es proteger a los militares heridos en campaña, la neutralización y protección del personal sanitario, que no se considera el personal sanitario como un enemigo, sino alguien que va a ayudar. Se establece la Cruz Roja sobre fondo blanco como elemento protector de ese personal y se reconoce y se establece el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es la evolución del Comité de los 5, con el que se encargaría de hacer cumplir los convenios a los países firmantes, y se promueve la creación de las sociedades de socorro, que es la idea que tenía Dunant de crear en cada país una organización que se encargaría de intervenir en los conflictos bélicos. Ese convenio supuso un cambio, ¿vale? Pero se quedaba corto, porque nos estamos enfrentando a una de las mentalidades más cuadriculadas que hay, que es la mentalidad militar, ¿no? Que lo que no estuviese plasmado y perfectamente expresado, pues como que no tenían por qué cumplirlo. Y fue necesario que se evolucionasen, años después, se firmasen 3 convenios más. En 1906 se añade la suerte sufrida por los marineros en las batallas navales, aparte de todo lo anterior, que no es que no fuese una figura que no existía en el primer convenio, pero como no estaba puesto de manera explícita, en las batallas navales que sucedieron después del primer convenio decían, estamos en el agua no dice nada de los militares, de que se deba de cumplir o no. Después, en 1929, el tercer convenio, que hace referencia a los prisioneros de guerra. Igualmente, desde que hay guerra ha habido prisioneros, soldados de ambos bandos que han sido retenidos por el otro ejército con el fin de sacarles información, utilizarlos como moneda de cambio y demás. Y el cuarto convenio de 1949, que hace referencia a la suerte del personal civil no combatiente. O sea, la suerte de los personal cuando hay un conflicto bélico, llega una población, se invade, pues ese personal civil que no es soldado, que no es militar, que no está agrediendo, simplemente está defendiendo su territorio, pues que se le tenga un cierto respeto, ¿vale? Y aún así fue necesario darle un pequeño matiz más. Ya no se firmó ningún convenio más, pero sí se añadieron dos protocolos adicionales. Me parece que fue en 1970 o algo así, que hace referencia cuando un conflicto bélico es de carácter internacional o cuando es de carácter nacional. Porque todos los militares decían que los convenios eran aplicables solo cuando combatían dos estados entre sí, cuando había una guerra entre dos países. Pero que con la guerra civil, como estoy peleando en mi casa, a mí no va a venir nadie de fuera a decirme. Pero
se hizo otra conferencia y demás, y se firmaron los dos protocolos, que los países que reconocen los convenios de Ginebra están obligados a cumplir independientemente del tipo de conflicto que sean. ¿Vale? Pues todo esto, esa evolución que tardó una serie de años, pues se lo debemos a lo que le pasó a este hombre un día que se encontraba de viaje de negocio. Que estéis aquí sentados, escuchándome a mí, aguantando el chaparrón y demás, también se lo debéis. Esta serie de normas, esta serie de los protocolos, los convenios y demás, a día de hoy los tomamos como algo normal. De hecho, están, por suerte o desgracia, siempre se dice ayuda humanitaria, tal, el ataque al personal sanitario. Ahora no nos choca, antes no chocaba tanto, antes se consideraban daños colaterales, lo que se diría ahora daños colaterales. Siguiente pregunta de trivial. ¿Sabíais que los símbolos que representan nuestra institución son 3? ¿Cuáles conocéis? La cruz roja, en medio de la roja, y luego hay otra que es una M, ¿no? ¿Una qué? Una M o algo así, ¿no? Parece, ¿no? Una M. No. Que se supone que es la que engloba, la que la engloba, ¿eh? Tenemos ¿no? Que es el que todo el que lo utiliza en su vocabulario normal reconocemos, ¿no? Que es la Cruz Roja. Ahora yo os pregunto, ¿por qué la Cruz Roja? La bandera suiza al revés. ¿Por qué la bandera suiza al revés? Exacto. Ese es uno de los datos. Mucha gente, cuando hablamos de la Cruz Roja, se pone, lo primero que me dicen, ya porque veo que me estáis atendiendo, se pone, hombre, por la religión, ¿no? La religión. ¿Esta sería una cruz cristiana? Esto es una cruz griega. Que el fin primero del movimiento, de la institución, era ayudar a las personas, como bien he dicho, indistintamente del color. La cruz griega simboliza la unión entre todos los pueblos. La cruz griega la componen 5 cuadrados perfectos, con todos sus lados iguales, que unidos conforman una cruz. Todos tenemos un nexo de unión. Esa es la versión filosófica que se le da. Es aprobada en el primer convenio, ¿vale? Antes el comité ya lo tenía, pero ya se reconoce en 1864, y es la bandera suiza con los colores invertidos. Precisamente por eso, al que se le ocurrió era suizo, el comité de los 5 eran suizos y demás. ¿Qué pasaba? Que quién sabía que no era una cruz cristiana, que no íbamos a bautizar a la gente, que no íbamos a hacer nada. ¿Quién lo sabía en aquella época? Ellos no. Los que habían estudiado, ¿no? ¿Quién había estudiado? ¿Dónde estaba destinado a ser usado ese símbolo, ese emblema? En las guerras, ¿no? Los conflictos bélicos. Todos los soldados tienen 5 doctorados, 4 carreras, ¿no? Todos simplemente eran eso, máquinas de matar. O sea, tú explícale a un soldado de otra religión que porque yo tenga una cruz no te voy a hacer nada. ¿Qué es lo que pasó? Que años más tarde hubo que añadir este emblema, que es la media luna roja. ¿Por qué? No, tampoco. Se le puede dar un matiz igual que a la cruz, pero no es un carácter religioso. Tiene otra simbología, también como la media, porque es el sol que alumbra la luna, en fin, otra historia también. ¿Qué es lo que pasaba? Que Turquía, que fue uno de los países que firmó el primer convenio, el gobierno turco decía, sí, yo entiendo que esto no es la Cruz Roja, que esto no es cristiano, no sé qué, pero explícaselo a mis miles de soldados. De hecho, lo que pasó que en una batalla que tuvo que intervenir una sociedad de la Cruz Roja, el ejército turco rechazó esa idea, esa ayuda, pues, con la falsa idea de que los iban a bautizar, que les iban a dar la comunión, que los iban a convertir y demás. Rechazó la idea de quienes les iban a ayudar. Y el gobierno turco hizo la consulta al comité y en 1876 es aprobado y reconocido como otro emblema de la institución. ¿Eso fue algo bueno? ¿Fue algo malo? ¿Qué pensáis?
En realidad fue malo, porque nos desvió bastante de lo que la idea original, que era que la gente asociase ese emblema con una idea, que ahora veremos. ¿Qué es lo que pasó? Que durante muchísimos años eso ha generado conflictos. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué se añadió ese otro emblema? Porque en aquella época, en apenas 14 años, lo que intentaba la federación y el comité era llegar a más gente, tener más sociedades. Pues entendieron en ese momento que añadir otro emblema era una forma de llegar a más gente, de que se uniesen más sociedades, ¿no? Y eso ha sido fruto de que durante muchísimos años haya habido otros emblemas, otras historias, que la gente de hecho muchas veces dice, cuando hago la pregunta de si son tres, dicen la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Estrella de David Roja, que se ven las ambulancias en la tele, en Israel y demás. No, la Estrella de David no está reconocido. Y hubo que añadir este emblema. Este es más nuevo, es normal que no lo conozcáis. El cristal rojo, diamante rojo, rombo rojo, es aprobado en el tercer protocolo adicional del 2006 y es para ser usado en los territorios en los que no quieran reconocer o los que no quieran dejar intervenir a la Sociedad de la Cruz Roja, a la Media Luna Roja, y en lugar de sustituirlo, como hace la Cruz a la Media Luna y viceversa, lo complementa. ¿Vale? Como bien dice el caballero, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Juan. Pues lo que hace es complementarlo. Como se supone que estamos interviniendo en un territorio hostil, la idea que tiene es que quien vaya a intervenir en ese territorio, el diamante o el cristal protege y solo se va a dedicar a añadir, no va a imponer nada y demás. Es una decisión que se tomó a nivel político, muy diciendo lo complemento, ya sea cualquier emblema del movimiento o alguna entidad que se ampare o que se acoja a la normativa, filosofía y demás que lleva la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque nuestro fin principal es ayudar a esas personas, ¿vale? El emblema tiene un doble uso. Tiene dos características principales. Tiene uso protector de tanto las personas o los recursos que lleve, sobre todo se utiliza principalmente en conflictos bélicos, proteger a todo el que lo porta, ya sea persona, algún recurso y demás, que no sea dañado, ¿vale? Y uso indicativo. Evidentemente, si tú utilizas la Cruz Roja, Media Luna Roja, te estás identificando como personal de la institución, ya sea la Cruz o la Media Luna Roja. En el caso de conflicto bélico, puede ser y puede no ser, ¿vale? Los ejércitos tienen permiso de la institución para utilizar esos emblemas para sus instalaciones sanitarias, no para otros fines, ¿vale? Evidentemente, así a bote pronto, ¿yo qué uso le estaría dando ahora mismo al emblema? ¿Indicativo o protector? Indicativo. Características para distinguir también cuando se le da uno u otro. El uso protector, que se utilizaría en zonas conflictivas, tiene que ser visible a grandes distancias, fácilmente distinguible y demás, que por eso es otra de las características por las que se estableció la Cruz Roja sobre fondo blanco. Y diréis, ¿por qué? Porque la combinación de colores rojo sobre blanco es la que mejor se distingue a grandes distancias. Azules, verdes, negros y demás se llegan a confundir, incluso a emborronar. Pero si tú pones una cruz, aquí por ejemplo el mural hiciésemos una cruz 5 cuadrados perfectos y demás, se vería y se distinguiría a gran distancia. Mientras si fuese verde y demás, dirá, ¿eso qué cruz es? La es roja, negra, ¿vale? Y demás. Tendría que ser fácilmente distinguible. Mientras si el uso es indicativo principalmente, pues aunque sea eso pequeñito, algún folio, algo que los décimos de lotería del sorteo del oro, cualquier cosilla que vaya indicado con la Cruz Roja, indica pertenencia. ¿Vale? ¿Más o menos claro? ¿Por qué le damos tanta importancia a eso? Porque cada vez que nos ponemos el uniforme, cada vez que veáis a alguien con un chaleco, una camiseta, un coche y demás, estamos representando a más de 97 millones de miembros. Hace un momento decían que aquí en Málaga somos 5.000, casi 6.000 voluntarios, ¿vale? Pues eso es aquí en Málaga. A nivel mundial somos más de 97 millones de miembros.
Atendemos a más de 200 millones de usuarios y estamos casi en 190 países. O sea, es para pensárselo. Y la gente, en el momento en que nos ponemos el uniforme, ya no ve, en este caso, yo dejo de ser Antonio, o mi compañera María, Claudia, Paz, Carlos y demás. Ya somos los niños de la Cruz Roja. Los niños de la Cruz Roja, y como nos comportemos nosotros, es como la sociedad entiende que se comporta Cruz Roja. O sea, si yo estoy en una actividad de esta que hacemos de captación o de venta, como hace poco que estuvimos en el Día de la Banderita, o otra actividad que tenemos que es la recogida de material escolar en los Carrefour y demás. Si yo hay un stand con mucha cartelería, muchos folletos y demás, y yo estoy sentado en un rincón, apoyado en una columna aquí, mirando el móvil, y alguien se me acerca y me pregunta, perdona, ¿qué es lo que hacéis aquí? Y yo le digo, no sé, acérquese y coja un folleto, ¿no? ¿Qué paso está? ¿Qué imagen creéis que se lleva esa persona? No de mí, de la Cruz Roja. ¿Qué pensáis? Hay que ver la Cruz Roja, que muchos folletos, se gasta mucho no sé qué, pero no se encarga de que su gente sepa lo que hay que hacer, ¿no? Vamos a complicar un poquito más el ejemplo. Pasan unos días y hay un terremoto, una inundación y demás. Y Cruz Roja, como hacemos muchas veces, hacemos un llamamiento pidiendo bien fondos económicos, materiales para enviar ayuda humanitaria y demás. Esa persona que en su contacto cercano que ha tenido con Cruz Roja ha visto que la dejamos de funcionar, se pone, ¿para qué le voy a dar nada si después no saben lo que hay que hacer? ¿Cuál sería el comportamiento adecuado de esa persona? En este caso yo. No hace falta estar informar a esa persona para eso. Pegado al stand ahí, mirándole como los legionarios, mirando para arriba y demás. Simplemente una actitud cómoda, ¿no? Y en el momento en que alguien nos pregunte, pues informarle, pues mire, estamos aquí recogiendo materiales, estamos vendiendo lotería para ayudar a las personas, tal. Que esa persona entienda que nosotros sabemos por qué estamos aquí, ¿vale? No quiere decir que por muy bien que se lo expliquemos, a esa persona se le abra el pecho en caná, entre al Carrefour, compre palé y medio de libreta y nos lo done, porque eso no pasa. A mí por lo menos no me ha pasado. Después, si complicamos el tema, volvemos al desastre natural y demás, volvemos a pedir movimiento, igual. No es que vaya a meter mano al cajón y dé todos sus ahorros, pero a lo mejor ya tiene un cambio de actitud. Pues todo eso lo debemos a que nosotros, el emblema de la Cruz Roja, la media luna roja, la gente lo asocia a una idea. ¿Cuál es esa idea? ¿Qué? Ayuda. Vamos a ayudar, me van a ayudar, puedo ayudar. La gente, indistintamente de lo que sea, ya sea medicamentos donde haga falta, ya sea alimentos, ahora como el tema de la crisis, pago de recibos, lo que sea. ¿Dónde está el servicio en un concierto? Yo estoy harto de cuando voy a un concierto, de que me pregunten, ¿perdona el baño? Es lo primero que busco siempre, ¿no? Y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que como la gente lo asocia tan rápido, hay también la picaresca de gente que se aprovecha de eso. Y se aprovechan del emblema, de que la gente lo asocie muy rápido. Tenemos tipificados 3 tipos de abusos. La imitación parcial del emblema, colores, formas, tal, siempre con un carácter lucrativo, ¿vale? Con un carácter de reconocimiento de otra entidad, de otra cosa. No, es que no es la cruz exactamente roja, tal, y a lo mejor va muy relacionado con los temas que tratamos, temas de ayuda, temas sanitarios y demás. Después tenemos la perfidia, que creo que se ve bastante claro. La perfidia es el uso del emblema con fines completamente opuestos a los que serían. Caso claro, en un conflicto bélico se supone que cualquier elemento que esté, veis los camiones, los barcos y demás, que tengan la media luna o la Cruz Roja, no deben ser dañados porque lo que llevamos es o personal sanitario, medicamentos o heridos, ¿no? No hay que ser un militar que haya terminado el Michu 1 de cómo ser militar, que diga, si yo tengo camiones de la Cruz Roja y en lugar de medicamentos meto armamento y soldados de fresco, no me los van a dañar, ¿no?
si dejásemos que eso se hiciese, pues haría que la gente desconfiase. Y no lo podemos permitir. De hecho, eso se han dado muchos casos, porque ya os digo, no hace falta ser muy listo, se han descubierto y se han denunciado. ¿Por qué? Porque no son cosas que se puedan permitir. Y la usurpación. La imitación puede decirse que no, pero hay gente que utiliza la cruz roja, 5 cuadrados perfectos, la media luna roja perfecta, o incluso el nombre. Hay clínicas, sobre todo en Latinoamérica y demás, que son clínicas de la Cruz Roja que no tienen nada que ver con la institución, con fines completamente lucrativos, que no tienen nada que ver. Llegado a este punto, muchas veces la gente me pregunta, pues ya estuve en el Carrefour buscando unas escobillas para mi coche, unas escobillas de esto, y había un botiquín de la Cruz Roja. ¿Eso es usurpación? No, eso es nuestro, eso es de la institución, y es una de las vías de financiación que tenemos, la venta de algunos productos y sobre todo. Y se pone, y en el chino de mi barrio, que hay al fondo un armario blanco con una cruz, ¿eso es también de la Cruz Roja? No, eso sí puede darse que es usurpación. Se supone, la teoría dice que la empresa fabricante debería haberse puesto en contacto con nosotros, pero como el objetivo de utilizar ese armario es cuando a alguien le pasa algo, pues como que dejamos un poquito de... que le echamos la vista para otro lado, ¿vale? Si me había escuchado, voy un poquito rápido, ¿no? Pero que también esta parte es más tediosa y si no lo hago así de rápido, probablemente os durmáis, ¿vale? Si me había escuchado, he dicho siempre institución, movimiento y demás. En el principio os he dicho que la institución nació para intervenir ¿cuándo? En los conflictos bélicos, ¿vale? ¿Solo hacemos conflictos bélicos a día de hoy? ¿Hemos dejado de estar en los conflictos bélicos? No. En Siria estamos y es un conflicto bélico. En muchos países de ámbito terrorista estamos todavía, o sea, seguimos. Luego, no es lo único que hacemos, pero tampoco hemos dejado de hacerlo. Y eso diréis, ¿cómo se organiza? ¿Vale? Pues la institución, que es conocida realmente como el Movimiento Internacional de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, lo componen 3 organismos distintos. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja, tenemos el Comité Internacional, que se crea en 1863, que es el que formaron Henri Dunant y sus amigos, el Comité de los 5, que se encarga de la protección de las víctimas de los conflictos bélicos, que es el que se encarga del cumplimiento de los convenios de Ginebra y del derecho internacional humanitario, y hace difusión de lo que es el mismo. El derecho internacional humanitario, aunque ahora son la parte de los convenios que se encargan de la dignidad de las personas, de cómo las personas sobreviven a un conflicto, cómo hacer que esas personas no sufran peligro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Que si en el primer convenio se crea la difusión de las sociedades de socorro, en los distintos países, ya fuesen, que son las sociedades nacionales, ¿vale? Se crearon muchas, ya digo, estamos en casi 190 países, antes éramos menos, evidentemente, pero se vio la necesidad de crear un organismo que las coordinase. Y aparte, ya que éramos muchos países, ya que éramos muchos miembros y demás, vimos que la oportunidad de intervenir en otros ámbitos que también eran de necesidad. ¿Qué fue? En los desastres naturales, en las epidemias y demás. Cuando un país, o había un terremoto, había una inundación y demás, que evidentemente eso afecta a un alto índice de la población, pues se hace un llamamiento a la Federación y utiliza recursos de las diferentes sociedades que quieren aportar, ¿vale? Intervienen en desastres naturales, promueven la cooperación internacional. ¿Sabéis algo de cooperación internacional más o menos? Bueno, más o menos, o sea, la cooperación internacional es que los estados, vamos a decirlo, más ricos ayudan a los más pobres, ¿vale? En el caso de cómo lo hace Cruz Roja, en un país que tenga alguna serie de necesidades, ya sea porque necesidades sociales, porque haya pasado un conflicto bélico y haya que reconstruirlo y demás, pues
generalmente de la sociedad nacional, la sociedad que está en ese país, ya sea de la Cruz Roja o la Media Luna Roja, dicen, necesito crear o abrir una ludoteca en un poblado, ¿vale? Pero no tengo aquí ahora mismo los recursos económicos. Se pone en contacto con la federación y la federación distribuye esa información, esa necesidad, entre todas las sociedades. Y a lo mejor, ya sea Cruz Roja Española o una asamblea local, y se pone, nosotros nos vamos a buscar la financiación para esa ludoteca. La financiación, o sea, el aporte económico, porque el dinero viene de fuera, pero se invierte en los recursos, los materiales, el personal, el equipamiento y demás, se buscan o bien del terreno o en las zonas aledañas, con el fin de promover la economía, promover la mejora de esas necesidades. Y eso se encarga de hacerlo la Federación. Y las sociedades nacionales, que junto al comité fue el primer organismo que se creó, hace labores para el desarrollo nacional, en caso de que sufran necesidades así, pues buscando a través de la cooperación internacional, o haciendo acciones, porque, por ejemplo, ahora en España, en la Cruz Roja Española, tenemos el objetivo de ayudar a las familias que están pasando situación de gran vulnerabilidad por el tema de la crisis, desde el pago de facturas de la luz, del pago de recibos de alquiler, tema también de hipoteca, alimentos, que Cruz Roja durante muchísimos años hemos dejado de repartir alimentos de forma directa, hemos vuelto a tener que tener programas propios de alimentos. Siempre, junto con Banco de Alimentos, hemos sido intermediarios entre otro tejido asociativo que nunca ha dejado, eso sí es verdad, nunca se ha dejado de repartir, pero ahora Cruz Roja, la demanda es tan grande que hemos dicho, la cantidad de personas que atendemos, hemos dicho, vamos a volver, tenemos que volver, la gente nos necesita, tenemos que volver a hacer eso, para promover el desarrollo, que la gente, darles ayuda para que ese dinero que a lo mejor invertirían en alimentos, si lo tienen y demás, pueden invertirlo en otras cosas. Promover la salud, el socorro y el medio ambiente, la protección de esas necesidades, la asistencia sanitaria, la intervención en caso de emergencia y que tengan un entorno saludable en el que vivir. Cruz Roja no es ambientalista, el movimiento no es ambientalista, no somos como Greenpeace que luchamos en contra de la contaminación o hacemos labores muy activas, pero sí hacemos labores de difusión por el tema de conseguir un entorno saludable, que la gente viva en un entorno en el que de una manera digna, ¿vale? Promovemos los derechos humanos, eso sí os sonarán un poquito más lo que son, ¿no? Los derechos humanos, los promovemos y hacemos que velamos porque se cumplan en cada territorio, que las personas vivan de una manera digna y hacemos difusión del derecho internacional humanitario, que se conozca qué es y cuándo se aplica, que ahora lo vamos a ver un poquito así de forma más esquemática, ¿vale? Y eso es la estructura, 3 organismos independientes pero interrelacionados, cada uno interviene en un determinado ámbito, ¿vale? Principios fundamentales. ¿Qué son los principios fundamentales? Pues son la carta de presentación que tiene Cruz Roja a la hora de presentarse a un país. O sea, si ya Henry Dunant dijo que de crear sociedades para ayudar a las personas indistintamente del color de la casaca, cuando tú vas a hablar o presentarte a un Estado, que es con quienes nosotros operamos directamente, bajo la tutela de quienes o el amparo de quienes trabajamos, tienes que decir, nosotros venimos a trabajar de esta forma. Y estos son 7 palabras que nos representan. Tenemos humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Como veréis, es la primera vez que lo digo, ¿vale? Son 7 palabrejas que parecen muy sencillitas, pero que las vamos a ver un poquito más pormenorizadas porque tienen tarea, ¿vale? El principio de humanidad, ¿a qué hace referencia? A quienes van dirigidas todas nuestras acciones. El movimiento se esfuerza por prevenir y aliviar el sufrimiento de las personas en todas sus circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud y así como hacer respetar a las personas. Nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas. Hay entidades que promueven la defensa de los animales, de las plantas y demás. Nosotros nos dedicamos a atender a las personas.
¿vale? Donde evitar que esas personas sufran y si están sufriendo, intentar aliviar su sufrimiento, ya sea en temas sanitarios, temas de epidemias, temas de alimentos o temas de tal, ¿vale? Imparcialidad. El movimiento, los componentes del movimiento no hacen ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social o credo político. Nosotros nos dedicamos a socorrer a los individuos indistintamente de sus creencias y demás, en proporción a su sufrimiento, y damos prioridad a los más urgentes. Pequeño ejemplo, que tampoco me quiero, no estoy controlando mucho el tiempo, ¿qué hora es? Más o menos. Las 8 y 18. Vale, no sabía que lleva tanto hablando. ¿Vale? Un ejemplo, pongamos que estáis en la sede de Cruz Roja y que ya sois voluntarios y demás, y os viene una persona, un empresario, que desde hace poco se ha encontrado con que tiene un familiar con una enfermedad grave que lo tiene postrado en cama, y viene a Cruz Roja buscando ayuda, ¿vale? Y ese mismo día, poco tiempo después, nos viene una persona que está desempleado, que tiene menores al borde del fracaso escolar y tiene un familiar con el mismo cuadro clínico que el del empresario. ¿A quién ayudáis? ¿A los dos por igual? ¿Cómo? En la medida de lo posible, ¿no? ¿Y cómo establecen las medidas? Ya un criterio que tiene que emplear, hay que disponer, el encargado, el responsable, en fin, eso ya. ¿Cómo? ¿A quién atenderíais vosotros? La más grave, la más grave. ¿Por qué? ¿El qué? ¿Pero es el que tiene mayor necesidad? Nosotros se dedica a socorrer a los individuos en proporción a su sufrimiento, remediando las necesidades y dando prioridad a los más urgentes. El que haya llegado primero no quiere decir que tenga más urgencia. Es que a lo mejor ha venido en coche y el otro ha venido en autobús. Entonces, ¿ese sería un criterio imparcial? ¿Quién más? ¿Quién más daría otra opinión? Supongo que es el que menos recursos tenga, ¿no? ¿Y cuál es? En este caso el segundo que ha depuesto, ¿no? ¿Seguro? ¿Por qué? A no ser que haya mentido, ¿no? No tiene por qué haber mentido. El segundo hemos dicho que es desempleado, ¿verdad? Desempleado, pero ¿sabemos desde cuándo? ¿Sabemos si tiene algún soporte económico en la familia? El caso de un empresario con un desempleado, ¿no? Empresarios hay muchos. Y empresarios en la ruina hay un montón más. Hombre, por supuesto, ¿Eh? o sea, Bueno, yo puedo ser empresario, pero no tener ni para pagar la luz. Pero entonces ya habría que montar un dispositivo. ¿Hay algún trabajador social aquí en la zona, en la sala? ¿Eh? Los trabajadores sociales lo primero que se tiene que hacer es un informe social, un informe de necesidades y un informe de necesidades cubiertas y necesidades por cubrir. Pues eso es lo que hacemos nosotros. Una valoración. Una valoración, de manera imparcial. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuántos ingresos? ¿Qué tal? El que tenga de los dos más necesidades a cubrir o más necesidades, ese es el más prioritario, porque tiene más deficiencias. Nosotros, el dejarnos llevar que si es empresario, que si es desempleado, además esos son temas subjetivos, porque a lo mejor al desempleado lo han despedido de una empresa y le han dado una indemnización y tiene un tiempo para subsistir. No tiene unos ingresos propios, pero ha tenido un aporte que durante un tiempo tal. ¿Qué tipo de ayuda le daremos? Por ejemplo, no vamos a complicarlo mucho. Al desempleado tiene unas más necesidades así, tal, y le daríamos orientación laboral para él, que tenemos programas de orientación laboral, apoyo escolar para sus menores y ayuda a domicilio básica complementaria si tuviésemos programas para ese familiar, así como apoyo de ayudas técnicas y demás. Le daríamos los recursos que viésemos que necesitase. Si el empresario tiene una situación económica solvente y demás, tiene recursos propios, pues le orientaríamos empresas donde pueda encontrar los materiales, empresas donde pueda contratar a gente o que pueda contratar a esas empresas con personal de ayuda a domicilio básica y complementaria y demás,
Y como nosotros en nuestro programa de integración tenemos mucho contacto con ese tipo de empresas, pues decíamos que también colaboran con nosotros en la orientación laboral, ¿vale? ¿A quién hemos atendido? Como bien ha dicho el caballero, a los dos. Y a los dos por igual, valorando cuáles son las necesidades que tiene cada uno. Eso es ser imparcial. Yo llego primero. Yo llego primero. No. Evidentemente. A ver. Yo he dicho del desempleado, he dicho que tiene tal, y encima, y además tiene un familiar con una enfermedad con el mismo cuadro clínico. O sea, la enfermedad entendemos que es grave. Y ahora tengo que decir, tengo estos dos marrones. Y ahora tengo que ver cómo ayuda a cada uno. O sea, evidentemente no llega y toma el paquete de leche, o sí, según. Hay que ver la situación. A lo mejor puedes esperar un día, tal, a que yo me valore. Tenemos que ser imparciales y objetivos. Se les va a ayudar, indiscutiblemente. Pero también hay que ver cómo, ¿vale? Neutralidad. Los componentes del movimiento deben abstenerse en todo momento en las hostilidades y controversias de orden político, racial, religioso o ideológico. Nosotros, cuando hay dos fuerzas en conflicto, no determinamos quién tiene más razón que otro, ¿vale? No pueden decir, es que los verdes son muy malos, es que los morados son muy malos. Así llevan toda la vida en Alaurín y todavía no se aclaran quiénes son mejores que otros. Así que vosotros que tenéis contacto con gente de por allí, sabéis que los verdes y los morados, eso, nosotros no determinamos, nosotros nos dedicamos simplemente a ayudar a quien esté sufriendo. ¿Que los verdes tienen gente que les hace falta? Pues les ayudamos. ¿Que los morados también? Vale. Nos dedicamos a atender, ¿vale? Independencia. Los componentes del movimiento deben oponerse a toda injerencia de orden político, racial, ideológico, étnico, religioso, sexual o económico que nos pueda desviar de nuestras vías trazadas, ¿vale? He dicho que nosotros trabajamos siempre bajo el amparo o bajo el permiso de las autoridades, sobre todo, por ejemplo, vamos a poner aquí el tema de Málaga por traernos un poquito a terreno. Nosotros detectamos por nuestro día a día que en una barriada de Málaga, no es que eso lo haya pasado, un caso hipotético, ¿vale? Hay un alto índice de paro, hay un alto índice de menores al borde del fracaso escolar y una población mayor que está desatendida, personas mayores que está desatendida en muy distintos aspectos, por seguir un poquito al hilo del ejemplo anterior. Detectamos eso, nos ponemos en contacto con servicios sociales y elaboramos la creación de un proyecto que sería pues, abrir un centro multidisciplinar, un centro que es la hostia, donde se da orientación laboral, se da apoyo escolar para esos menores y un centro de día para esas personas. ¿Qué hacemos? ¿Lo abrimos? ¿Es competencia nuestra abrirlo? No. Competencia nuestra o responsabilidad nuestra no es. Es competencia de las autoridades, en este caso, los ayuntamientos. ¿Qué es lo que hacemos? Le presentamos el estudio, el proyecto y demás al ayuntamiento. Y nos dice, ya si lo sabemos, pero es que ahora mismo tenemos otras prioridades. ¿Qué hacemos ante eso? Preguntarle esto a un político es preguntar a un grupo político es echarle valor. Que nos le dé permiso a la institución. ¿Cómo? O sea, ¿lo abriríamos el centro? Voy a facilitar un poquito. ¿Abriríamos el centro nosotros? Pero por lo menos gestionarlo. Es decir, oye, tócame instalaciones y ya lo gestionamos nosotros. Como bien ha dicho, nosotros pedimos permiso. En este punto, vosotros que sois más comedidos en ese aspecto. Mucha gente dice, pues eso se hace en movimientos vecinales, hacemos presión, recogemos firmas y demás. Nosotros no podemos hacer eso, porque perderíamos la neutralidad y la imparcialidad. Nosotros bien pedimos permiso. Nosotros no le hemos pedido permiso al ayuntamiento, le hemos expuesto un caso. Y el ayuntamiento, pues mira, tendrá otras prioridades, no nos importan saber cuáles son, pero decimos, oye, si yo lo abro, le estoy dando cada meneo al micro, se va a escuchar. Si yo lo abro,
¿tú me dejas? ¿O cómo podíamos hacer? Se hace una negociación. Y a ver cómo, qué, de dónde sacamos el dinero. A lo mejor se hace, vosotros sí sabéis un poquito, se hace buscando diferentes fuentes privadas, no solo el ayuntamiento, diputación, junta y demás. Pero el ayuntamiento, ya que nos vamos a meter en su casa, debe saber lo que vamos a hacer. Y debe decir, pues mira, tira por aquí, no podéis tirar por aquí, nosotros tenemos que tirar por no sé qué. Se hace una negociación, ¿vale? No, nosotros podemos decir que tenemos la suerte o la desgracia de tener buenas relaciones con todos los ayuntamientos o intentarlo, porque entienden que nuestra labor va más allá de los colores, va simplemente por el tema de ayudar, ¿vale? Nos queda un poquito. Voluntariado. Es un movimiento de socorro voluntario de carácter desinteresado. El día que el voluntariado, digamos, en todo el movimiento, digamos, ahí os quedáis, hasta luego, Lucas, esto tiene que cerrar y poner un puesto de pipa y demás, porque la estructura que tenemos es impresionante. Un poquito más adelante, voy a ir un poquito más rápido y vamos a hablar del voluntariado. El principio de unidad, en cada país solo puede existir una sociedad nacional de la Cruz Roja, que debe ser accesible a todos y extender su labor, su acción humanitaria a la totalidad del territorio. Y eso es así. En España solo hay una Cruz Roja, que es la Cruz Roja Española. Lo que pasa que como nuestro objetivo es llegar a más gente, ¿vale? Hacemos dispersión, igual que las administraciones. Tenemos la oficina central que está en Madrid, por circunstancias, después tenemos oficinas autonómicas, oficinas provinciales y después oficinas locales, que es lo que hay en vuestros municipios demás. A todos nos mueve una misma ideología, los mismos principios y demás, pero nos facilita llegar más lejos y atender al mayor número de gente. Imaginaros que realmente solo hubiese una única oficina de Cruz Roja y estuviese en Madrid, y toda la ayuda, todo estuviese allí metido. Sería impresionante, tendríamos que hacer un Madrid al lado de Madrid para tener la sede atendida y demás. ¿Qué es lo que nos permite eso? No solo llegar a más gente, pero si somos mucha gente trabajando por una misma labor, se nos ocurrirán muchísimas ideas, y a la hora de, oye, ¿cómo puedo hacer yo para abrir un centro social de menores con esta característica? Pues se lo transmito de manera interna, y a lo mejor en Logroño han abierto otro y nos mandan el proyecto y cómo lo han hecho, el intercambio de información. En el caso de que ocurra un desastre, como pasó aquí en el accidente en el terremoto de Lorca y demás, Lorca había una asamblea de Cruz Roja que tenía una ambulancia, un vehículo y demás. La cosa al final no fue tanto, ¿vale? Pero se pudo haber ido de madre, y allí no solo hubo una ambulancia, allí hubo camiones y demás. ¿Por qué? Porque en el momento en que hizo falta ayuda, nos hicieron el llamamiento y todos estuvimos echando una mano, ¿vale? Y universalidad. Si el de humanidad hace referencia hacia quién van dirigidas nuestras acciones, el de universalidad hace referencia a dónde. Donde haya gente sufriendo, nosotros haremos todo lo posible por ayudarlo. Eso es en esencia es lo que el principio de universalidad. Hemos visto que el comité, tanto el comité hacía referencia a la protección y hacer el cumplimiento del derecho internacional humanitario, y que las sociedades nacionales hacían difusión y protección de los derechos humanos. Ambos conceptos, salvando las diferencias, se tratan de lo mismo. El derecho internacional humanitario es la parte del derecho de los convenios de Ginebra que trata de limitar los daños de la guerra, los conflictos bélicos con referencia a las personas. Por ejemplo, limita los medios y métodos de hacer la guerra. Por ejemplo, un método perseguido por el derecho internacional son las minas antipersonas, las guerras químicas, las guerras bacteriológicas, la deforestación. Son métodos indiscriminados que siguen haciendo daño una vez ha pasado el conflicto bélico, que estamos casi cansados de ver en televisión y demás, que las minas antipersonas, de hecho España muchas veces tiene misiones para limpiar campos de minas, o sea, extensiones kilométricas, que eso sigue, y la guerra terminó, me parece que fue hace 30 años, 30, 40 años, por allí por África y demás. Las guerras químicas y las guerras bacteriológicas, tú sueltas una bomba química
Y aparte del territorio, después por los vientos y demás, eso barre de manera indiscriminada. Una guerra nuclear lo mismo. Los desastres nucleares siguen matando incluso cientos de años después. Pues eso lo persigue el derecho internacional humanitario, aparte la protección de las personas y demás. Y los derechos humanos, que eso sí sabemos un poquito más. ¿Quién podría decirme lo que son los derechos humanos? Una definición. ¿Qué? Pero los derechos humanos es lo que no tenemos, ¿no? Los que sí tenemos, pero que no nos dejan cumplir, no nos cubren. Por ejemplo, la renta social básica que tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, Un derecho humano, un techo, una vivienda digna, una comida al día. alimentación. Ya está, pues esa es la sociedad que queremos. Vale. Cuando nacemos nos tienen que dar a cada uno que nos corresponde socialmente 1 millón de euros. Por ejemplo, al mes. Eso está roto. Bueno, pues los derechos humanos, los derechos humanos se fundamentan, son los derechos que tienen todas las personas y como rasgo principal se fundamentan en la dignidad, ¿no? De la persona viva de una manera digna. ¿Qué es para ti una vivienda digna? Una vivienda que tenga una buena iluminación, ventilación, que sea habitable, Lo que hace todo Belén. que no sea una infravivienda, que no sea... Que tenga una condición higiénico-sanitaria, calentita en invierno, fresquita en verano, con tu cama, tu cocina, tu cuarto de baño y demás, ¿no? Eso es concepto, no vamos a decir con un televisor de plasma de 52 pulgadas, que también, ¿no? Pero como rasgo principal, un techo, cobijo y con unas condiciones mínimas. Eso es lo que para ti es una vivienda digna. ¿Y eso sería un concepto de vivienda digna común para toda la humanidad? En otro lado del mundo, pues esa vivienda pues sería con otro rango. Sería a lo mejor una vivienda comunitaria, donde todo, se tiene que adaptar a la idiosincrasia o a la cultura de ese país. Pues, volviendo un poquito al tema de la cooperación, mucha gente entiende que lo que nosotros tenemos aquí por vivienda digna, trabajo digno, sociedad digna y demás, eso es lo bueno para todo el mundo, y no. Hay una cosa que hay que tener muy en cuenta si queremos respetar la dignidad de las personas, que son los rasgos culturales, la cultura, la educación que haya en cada territorio. Por ejemplo, hay muchas tribus amazónicas en África y demás, que para ellos una vivienda digna es estar cerca de un río, donde tenga una pequeña tierra de cultivo y un chozo de cáñamo, de rama y demás, que tenga su sitio para hacer su fuego y demás, mientras me dejen vivir tranquilo y demás. Pero nosotros llegamos, nuestra sociedad occidental, y tratamos de imponer. Hay un caso muy curioso, que no viene mucho a cuento, pero sobre temas de cooperación internacional, sobre la desinformación que tenemos, ¿no? Se llama El Puente, y el puente famoso es culpa de Cruz Roja. No me acuerdo dónde fue, creo que fue en África, un poblado. Sabéis que suelen ser los hombres se van a cazar y las mujeres se encargan de las labores de la casa y demás, de lavar la ropa y demás. Pues desde el poblado hasta donde las mujeres tenían que ir a lavar y demás, pues tenían que hacer un recorrido de 1 hora, hora y media andando, o 2 horas. ¿Por qué? Porque el poblado estaba justo al lado de un barranco, con un corte, y hasta que no había un puente natural y demás, pues tenían que hacer todo ese recorrido andando. Pues llegan los cooperantes de Cruz Roja y se pone, pues esto se va a acabar. Y buscamos financiación y demás, y construyen un puente para pasar de uno y otro lado, ¿no? Venga, ahí lo tenéis. Y al cabo del tiempo van los cooperantes a ver qué tal se adapta la población a ese uso, y el puente está nuevo, no lo han tocado. Y dices tú, ¿y yo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que esas 3 horas, o 2 horas y pico, 2 horas que las mujeres tardaban en ir, lavar y volver, pues era el tiempo que no tenían que estar aguantando al marido, no tenían que estar aguantando a los niños, utilizaban ellas para eso, y eso para ellas era más importante que tal, porque después ellos tenían ya hecha su cultura, la había permitido, su costumbre y demás, y dejaban el puente. No, sí está bien, todo muy bonito, pero preferimos utilizar la otra cosa. Y eso se considera un fallo porque no tener en cuenta
la forma de vida, además lo que es para una persona vivir digno, al revés, ese fue un ataque a su dignidad. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tengo que venir antes a abandonar lo que ha hecho mi madre, mi padre, mi tía, no sé qué y demás? No. Pues los derechos humanos, eso también es no solo va a hacer valer que todo el mundo tenga derecho a una educación, no tenga derecho a una vivienda digna y demás, pero hay que tener en cuenta que ¿qué es para ti un trabajo digno? Habrá gente que dice, pues tirarme toda la vida pescando, que me dejen pescar. Pues eso es lo que hay que hacer valer. Y el movimiento vela por eso, ¿vale? Antes hemos dicho que el voluntariado es uno de los derechos, de los principios fundamentales de Cruz Roja, ¿vale? Y el día que nos digamos de irnos, esto lo cerramos. ¿Qué es para vosotros y vosotras el voluntariado? O un voluntario, una voluntaria. Pues una persona que no sabemos dónde está. No sabemos dónde está. Porque nosotros buscamos voluntarios para el partido. La verdad que Está real. complicadillo, ¿eh? La próxima vez te voy a llenar la sala de clones. Complicadillo. Vale. Otra definición. Algo que vi en una película. ¿Qué? Algo que vio en una película. Alguien dispuesto a ayudar a los demás. De forma interesada. Desinteresada, sin remuneración económica. De forma desinteresada, sin remuneración económica. Vale. Vocacional. Y ahora yo os pregunto, según eso, toda persona que cumpla esos requisitos, tenemos que ser iguales, ¿no? ¿Todos los voluntarios y voluntarias somos iguales? Pues no, porque cada uno tiene su propia experiencia, su propio trabajo, justo lo que necesita el movimiento, ¿no? Valemos para una cosa y demás, ¿no? Cuando hablamos de voluntariado, pues dice, vale, se supone que todos tenemos una motivación, ¿no? Pero nos encontramos cuando dice, pues entonces todos los voluntarios son iguales. Evidentemente no. Nos encontramos dos características principales. Lo voy a decir en andaluz y ahora lo explico, ¿vale? Hay diferencias de actitud con C y actitud con P, ¿vale? Ahí cogió el pequeño matiz, ¿no? Actitud con C. ¿Cómo me comporto? La educación, como mis habilidades comunicativas, cómo trabajo y demás, ¿no? Y después la actitud con P, la formación, los conocimientos que yo tenga en función a diferentes actividades. Por mucho que yo quiera conducir un camión, si no tengo el carnet de camión, si no tengo la aptitud, si no estoy apto, aunque yo conduzca estupendamente, ¿vale? Pero si no estoy apto, si no cumplo los requisitos para cumplirlo, evidentemente no podré. O si yo soy muy tímido, muy tímida, el tema del trato al público, pues a lo mejor me cuesta un poquito más, ¿no? Esas son algunas diferencias. Ya en función, por mucho que yo sea trabajador social, lleve 5 máster, lleve no sé cuántos años trabajando en una de estas, pero si nunca he tenido un trato con eso, pues a lo mejor eso son carencias, ¿no? Eso por un lado. Y después nos encontramos ya otra diferencia, que son las acciones voluntarias, las actividades donde hacemos voluntariado, ¿vale? Eso viene de las acciones voluntarias. Pues por ejemplo, tenemos 2 comedores sociales, uno llevado por amigos del pueblo saharaui y otro por amigos del pueblo romaní. ¿Encontráis diferencia en esos 2 comedores? ¿Qué personal nos harían falta para llevarlo a cabo? Estáis muy dormidos, No, así no tenemos chicha ninguna, En principio los mismos. Pero... A ver, ¿qué comedor necesitaría cocinero? Ya que un comedor social habrá que preparar de comer, ¿no? Cocinero, ¿cuál de los 2 necesitaría? Vale. Vamos a poner que tienen los 2 el mismo currículum, compañeros de clase, se copiaban los 2 uno de los mismos exámenes, ¿vale? Necesitaría camarero, gente que controle un poquito las mesas, que limpie, ¿no? Tanto uno como otro, ¿vale? Y entendemos que a nivel de actitud y aptitud, cada uno puede tener voluntarios, ya te digo, perfiles clones de uno de otro, como bien ha hecho el compañero.
¿Cuál sería la diferencia que podríamos encontrar? El tipo de comida, el tipo de el idioma, Pero eso que el tipo de comida y el idioma, ¿qué lo daría? el tipo de comida es, dentro de la misma profesión, distintas actitudes. Dentro de la misma profesión. El idioma igual, El idioma viene dado. viene dado por la persona que tiene que atender. Exacto. Bueno, más que por la persona que tiene que atender, porque al ser comedor social podríamos dejar de lado que los amigos del pueblo saharaui atiendan solo a saharaui y otros al romaní, atienden a las personas. Pero la diferencia está en la motivación o en el origen de las propias entidades de voluntariado. Porque trabaja ante colectivos, su ideología son para favorecer a colectivos puntuales, aunque abran su campo, en este caso con los comedores sociales. Pero dependiendo de la filosofía que mueva a la entidad de voluntariado, una persona estará más o menos cómoda, ¿vale? Ahí nos podemos meter un poquito con el tema ideológico, ¿vale? Pero, por ejemplo, una persona que por motivos X no le guste ayudar al pueblo saharaui, es de entender que por muy voluntario que sea, por mucha formación que tenga, por muchas ganas de ayudar, estará menos cómodo en ese comedor que en otro, ¿no? El tema de la universalidad. Pero es completamente posible. A lo mejor tú no vas a estar a disgusto, ya que voy a hacer algo que quiero, sin que nadie me obligue y demás, no lo voy a hacer a disgusto, ¿no? Lo voy a hacer donde me sienta más afín. Gente que conozca la motivación de Cruz Roja y demás, pues trabajará donde se sienta más a gusto. Vosotros mismos, ¿os sentiríais comoditos con las dos gaviotas? ¿Eh? Hay carroñeros, no. Otros carroñeros no son. Pero son compañeros políticos, ¿les mueve el tema de ayudar al ciudadano y demás? Pues yo creo que no, porque La teoría dice que sí, yo no me puedo meter en eso, pero más o menos vosotros trabajáis por el ciudadano y demás. Si tu símbolo es un símbolo carroñero, ya no. Yo ya, pero en origen, vosotros estáis aquí porque estáis con una misma ideología, os mueve una misma motivación y demás. Pues eso es una diferencia. El voluntariado de Cruz Roja es toda aquella persona que de forma solidaria, reflexiva y desinteresada realiza acciones en beneficio de la comunidad dentro de los fines y objetivos de Cruz Roja Española. El voluntariado de Cruz Roja Española debe ser conocido y reconocido como tal por la actividad que desarrolla y por la forma de actuar que debe reflejar la asimilación personal de los principios fundamentales de Cruz Roja Española. La primera vez que lo leo. Eso, toda persona que quiera ser voluntario o voluntaria de Cruz Roja, se supone que esos requisitos los debe de cumplir. ¿Esa misma definición podría ser utilizada por cualquier otra entidad de voluntariado? No, porque pasaría lo que hemos dicho antes, que iría rompiendo el principio de universalidad. No. ¿Todos pensáis que no? Por ejemplo, Cualquier ONG la puede utilizar. ponme un ejemplo, lo de los dos que yo he dicho, los amigos del pueblo romaní. Por ejemplo, yo pertenezco a los Scouts. Vale. ¿Por qué no podría? Cualquier componente del grupo tal es toda aquella persona que de forma reflexiva, solidaria y desinteresada desarrolla una actividad en beneficio de la comunidad dentro de los fines y objetivos del grupo. Los fines y objetivos. ¿Cuáles son los fines y objetivos de los Scouts? Los que tengan. Los fines y objetivos de amigos del pueblo romaní, los que sean. Pero cualquier persona que pertenezca a esa institución, pues los debe de cumplir, ¿vale? Porque lo que tiene en cuenta es el tema cultural, más que otra cosa. No, lo tiene en cuenta que cada institución tiene una motivación. Vosotros mismos, como partido político, tenéis una motivación, unos objetivos, una filosofía, ¿no? Y trabajáis por que esa filosofía se conozca, que esa filosofía se lleve a cabo y acercarnos, ¿no? Podéis estar perfectamente en una peña de pesca, que a lo mejor también estáis, que no es incompatible una cosa con la otra, ¿no? Pero vamos,
Y el voluntariado de Cruz Roja debe ser conocido y reconocido como tal por la actividad que desarrolla, lo que hablábamos al principio. Como yo me comporte, es que esto todo va relacionado, como yo me comporte, debe reflejar cómo trabaja Cruz Roja. O sea, el trato que yo tenga, el cómo interacciones, cómo realiza mi actividad, debe reflejar la forma de trabajar de Cruz Roja. Por ejemplo, según esto, ¿cualquier persona podría ser voluntario o voluntaria de Cruz Roja? Pregunto. ¿Por qué? Porque necesita lo mismo Pues que es los intolerante, una persona Claro. que tiene una ideología que es muy intolerante no puede ser a lo mejor voluntario. Y al principio de imparcialidad no lo cumpliría. Vamos a cambiar los roles. Vosotros sois los que lleváis el chalequito rojo. Ahora yo soy uno que quiere llegar y hacerse voluntario de Cruz Roja. Yo digo, yo quiero ser voluntario de Cruz Roja, pero yo con inmigrantes no trabajo. ¿Podría ser voluntario? ¿No podría ser voluntario? Pero a mí no, porque evidentemente con lo que más se trabaja en estos momentos es con los inmigrantes. O sí, porque a lo mejor es que es buenísimo en la oficina para el tema de física. Vale. ¿Y tú me puedes asegurar que no voy a tener trato con inmigrantes? ¿Tú que conoces los principios, que no hacemos ningún tipo de distinción? ¿Podría ser yo voluntario de Cruz Roja? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser? La pregunta tiene truco, lo sabéis, ¿verdad? No debería. Una persona racista no debe ser. ¿Yo soy racista? No, no digo por el caso que has puesto, sino. Estamos hablando de mi caso. Sí, una persona que no quiere trato con inmigrantes. ¿Podría ser voluntario de Cruz Roja? No debería. ¿Por qué? Es que estáis muy dormidos, necesito espabilaros un poquito. ¿Por qué no podría ser voluntario? Yo digo que sí, porque digo, a lo mejor no quiere un trato inmigrante, pero a lo mejor es amigo del pueblo romaní o amigo del pueblo saharaui. Y el tío es un monstruo, a lo mejor eso, en gestión y puede estar en una oficina, no tiene Pues me acaba de hablar dos colectivos, uno no, pero el otro... Como te digo, o amigo del pueblo romaní o amigo de... Pero tal y como yo lo he puesto, ¿yo podría ser voluntario de Cruz Roja? No, romper los principios que has dicho al principio. ¿Los rompo? Totalmente, ¿Seguro? absolutamente. ¿Estáis seguros? ¿Por qué? Hombre, te dicen yo odio a los inmigrantes, pues No, yo odio no he dicho, ¿eh? Odio no he dicho. Uno de los principios es ayudar a todas las personas, Y, con independencia de su sexo, raza, exacto. Pero yo con inmigrantes no trabajo. ¿Yo? El voluntariado es un trabajo. No se cobra. Y ahora yo os pregunto, ¿quién va en contra de los principios? ¿Yo o vosotros? Nosotros, porque no aceptamos que la persona esa que es un racista, ¿entiendes? Soy racista. Estamos en nuestro... ¿Cómo sabes tú que soy racista? Porque tú has puesto que no quieres trabajar con inmigrantes. Ya está. Es lo único que he dicho. Y ya por eso... Pero... Yo pienso que eso está demostrando que de alguna manera tú no eres parcial. ¿Pero por qué no soy parcial? No eres porque no quieres trabajar con los inmigrantes. ¿Pero por qué no quiero trabajar con inmigrantes? O sea, entonces tú, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? O sea, que Los imparciales tenéis que ser vosotros. hagamos de Gestapo contigo. Y No. Una simple pregunta. Una simple pregunta. Porque no los entiendo cuando hablan. Ah, ¿quién tiene que empezar? ¿Quién lleva los principios grabados aquí? Amor de madre y los principios fundamentales. ¿Quién lo lleva tatuado? Vosotros, ¿no? Si alguien nos viene a nosotros. Yo con inmigrantes no trabajo. Yo supongo que eso está mal expresado por tu parte, porque tú tienes que decir, yo con inmigrantes no trabajo porque no lo entiendo. No tengo por qué decir. Yo es que con inmigrantes no trabajo. No puede ser voluntario. ¿Qué tipo de inmigrante puede ser sudamericano, venezolano, chino, japonés? ¿Quién tiene que recopilar información? ¿Yo puedo decirla o no decirla?
Pero quien tiene que asimilar, de reflejar la asimilación personal de los principios, sois vosotros. Indagar. Todo tiene un porqué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, pasa lo mismo que antes con el caso del empresario. No al empresario que se busque la vida, al otro que necesita más ayuda. ¿Pero por qué necesita más ayuda? Nosotros, según el principio de imparcialidad, hay que preguntar, oye, ¿por qué? ¿Y por qué no quieres trabajar tú con inmigrantes? ¿Qué pasa con ellos también? Si pasa eso de, yo con inmigrantes, es que no lo entiendo cuando hablan, es que no todos los que no se entienden son inmigrantes, ya, pero yo los considero, una consideración mía. Si encima me ataca sobre eso, también está atañando a mi, a mi dignidad, o sea, está haciendo menos imparcial, está perdiendo la neutralidad, o sea, todo esto se puede desmoronar. Respuesta, porque considero que no deberían de estar así, no deberían estar aquí en este país. ¿Qué respuesta me tendréis que dar vosotros, según los principios fundamentales? Aquí no puedes estar, aquí no puedes no sé qué. Aquí no puedes estar no es una respuesta que podamos dar nosotros. Precisamente porque aquí no puedes estar, ya estás discriminando. Yo te voy a decir, pues mira, nosotros este tipo de distinción no hacemos. A nosotros nos da igual la explicación que le daríamos. A nosotros nos da igual qué tipo de persona venga, si son inmigrantes, si no son inmigrantes. Yo no te puedo asegurar, pues mira, me pones en una oficina, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, te puedo poner en una oficina, pero no te puedo asegurar ni que no llegues a atender a un inmigrante, que tu compañero sea inmigrante o que tu jefe sea un inmigrante. ¿Por qué? Porque aquí yo esas distinciones no las hago. Nosotros no las hacemos. ¿Tú estarías dispuesto o seguirías adelante sabiendo cuáles son mis normas, mis objetivos y principios? ¿Seguirías adelante queriendo ser de Cruz Roja? ¿Y eso se puede negociar? No. Si tú quieres entrar conmigo, esto sí. Es más, yo te lo estoy demostrando en la asimilación, porque tú me estás poniendo un impedimento que va en contra de mi ideología, y yo aún así te estoy dando la oportunidad de que tú decidas si quieres pertenecer o no quieres pertenecer.